Vamos a continuar, hermanos, esta mañana en la carta a los Filipenses. Así que les invito a abrir ahí en Filipenses capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 25 al 29. Y dice así la palabra del Señor. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El domingo anterior estábamos viendo que Pablo declaraba que vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿sí? Y aún decía que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. No sabía, él dice que quería más, porque estoy puesto en estrecho en ambas cosas, dice. Porque él quería servir, porque vivir para él es Cristo, dice, vivir es Cristo. Y vivir y servirle le traía gozo, pero estar con Cristo es mejor, dice. Y para eso, bueno, el día que estuviera, como dice en la carta a los Corintios, ausente del cuerpo, iba a estar presente con el Señor. Y no obstante, aquí él expresa su confianza, seguramente que el Señor le revelaba para confiar en que todavía iba a permanecer. Iba a permanecer, él sabía que estaban orando por él los hermanos, por su liberación, y entonces él dice, confío que voy a permanecer todavía con ustedes, para seguir ministrando, para seguir sirviendo entre ellos, hasta que el Señor le llame a su presencia. Confiado en esto sé que quedaré, dice, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Así leíamos en el versículo 25. Y entonces les exhorta esto que leemos y dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Hermanos, como iglesia y también como cristianos, nosotros tenemos un propósito de parte de Dios para estar aquí. De pronto podría ser que cuando comprendemos realmente, cuando vamos comprendiendo la dimensión de la gracia de Dios, al salvarnos, al rescatarnos de la condenación por causa de nuestros pecados, y no solamente eso, sino que al rescatarnos también de nuestra vana manera de vivir. Si entendemos eso, uno podría realmente así decir como Pablo, mejor es partir y estar con Cristo. Porque de cuántas aflicciones se libra aquel que parte. Si bien nosotros por nuestra naturaleza humana tenemos apego a la vida, ¿verdad? Y claro, el Señor dice que puso eternidad en nuestros corazones y por eso es que el hombre no quiere morir, ¿sí? Pero cuando entendemos esa salvación que Dios obró, entonces empieza a cambiar nuestro anhelo y nuestra manera de pensar.
aunque permanece ese instinto, ese deseo de vivir en nosotros. Y entonces pensamos, bueno, ¿por qué es que permanecemos acá? ¿Por qué Dios no nos salva y nos lleva allá de una vez? Y bueno, hay propósitos de parte del Señor. Uno está claramente expresado en aquello que nosotros conocemos como la Gran Comisión, ¿sí? El Señor quiere que participemos en la obra, difundiendo, proclamando el Evangelio. Vayan por todo el mundo y enséñenles, hagan discípulos, enséñenles. Y el que crea se va a salvar, dice. El que crea y se bautice, y el que no crea, bueno, ese, como dice en Juan, ese ya está condenado. Pero para que no sean condenados, entonces el Señor quiere que proclamemos el Evangelio. Y ese es uno de los propósitos por el cual nosotros permanecemos acá. Y la iglesia permanece acá. Pero hay otro propósito también, hermanos, y que está acá en esto que nosotros acabamos de leer y en muchas partes más en la Escritura, como vamos a estar afirmando con los textos de la palabra de Dios. Y no es menos importante ese propósito. Así como el anunciar el Evangelio, anunciar la salvación de Cristo, el Señor también nos deja aquí para que alumbremos, para que nos comportemos como conviene, así como Él manda. ¿Y por qué no es menos importante? Porque la luz de Cristo tiene que ser vista en nosotros. En Mateo capítulo 5, versículo 16, dice de esta manera. Mateo capítulo 5. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor, hermanos, nos ha traído a su iglesia, de la cual es cabeza y es Señor. Y nosotros somos su cuerpo, nosotros somos sus miembros. Y Dios también es el Padre y nosotros somos hijos que Él adoptó en su casa. Él nos adoptó como hijos. En Juan capítulo 1 dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos adoptados como hijos en su familia, en su casa, que es la iglesia. En cualquiera de esas imágenes, en cualquiera de esas figuras, que son figuras de nuestra pertenencia y nuestra identificación con Dios, nuestro Padre, por medio de Jesucristo, nosotros somos exhortados a llevar honra al nombre de Dios. Dios quiere que traigamos honra a su nombre. ¿Cuántas veces, hermanos, lamentablemente no es así? ¿Cuántas veces en nuestra vida, no solamente de nosotros como iglesia, sino que ya desde antes, el pueblo de Dios, que fue el que tenía el llamado a ser primeramente el portador de la luz entre los gentiles? ¿Sí? La luz tenía que ser el pueblo de Israel, pero después nosotros. Por eso en Romanos capítulo 2, versículo 24, Romanos 2, 24, citando a una palabra del profeta Isaías, del libro de Isaías 52 está, pero nosotros leemos en 2:24, Pablo cita y dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Porque penosamente, en lugar de ser luz, en lugar de testimoniar con nuestra vida y con nuestra conducta, a menudo hacemos lo contrario. Así fue y todavía, por eso es que el Señor inspira, el Espíritu Santo inspira aquí y en muchas partes más a
a los hombres que escribieron la palabra, así como Pablo, a decir algo así como esto que leemos acá: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. El Señor quiere, hermanos, y nos exhorta y nos manda, nos ordena vivir como es digno del Evangelio de Cristo. No es por nuestra reputación tanto como por el deber que tenemos de santificar el nombre del Señor, de santificar su nombre. No podemos desacreditar el Evangelio que predicamos, que somos llamados a predicar, con un comportamiento indigno. No podemos predicar una cosa, proclamar una cosa y con nuestro comportamiento decir otra cosa. Con un comportamiento indecoroso, pecaminoso. El anuncio de que Jesucristo es salvación tiene que estar afirmado siempre por nuestro testimonio de vida. Así es como la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso nosotros tenemos que testimoniar con esa conducta digna del Evangelio. Decía un coro coro bien antiguo, que a ustedes seguramente que les suena todavía. Dice: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí, dice. ¿Sí? Esa es la prueba, hermanos, de que el poder de Dios puede cambiar a todos. Si estás rojo como la grana, dice en el libro de Isaías también, como blanca lana va a quedar. Eso es lo que hace el Señor, que nos limpia, que nos cambia. Y qué triste es cuando nos conocen como cristianos en nuestra vecindad, en nuestro barrio, en la ciudad, en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio. Sí, saben que somos cristianos, pero damos lugar a las burlas, a las blasfemias, por causa de una conducta indigna. Así, hermanos, la proclamación se debilita sensiblemente. Al final, cada uno tiene la decisión, ¿verdad? Pero nosotros damos lugar. El Señor dijo: tropiezos van a venir, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. ¿Sí? Nosotros no tenemos que ser de tropiezo, hermanos, con nuestra conducta. Al contrario, tenemos que ser los que mostramos que realmente el poder de Dios cambia y hace nuevas a las personas que creen y que le reciben verdaderamente, que le invocan como Señor y Salvador. Nuestro deber, hermanos, entonces es esforzarnos en la gracia de Dios para traer siempre honra y no deshonra a su nombre. Así que, usando toda la armadura que Dios nos provee, estamos equipados y listos para la batalla espiritual, y con la espada del Espíritu, que es su palabra. En Romanos 6:13, Romanos capítulo 6, versículo 13, dice: ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Efesios 5:1, voy a leer también. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
Y ese comportamiento, como es digno del Evangelio de Cristo, implica no solamente nuestra santidad en toda nuestra manera de vivir, sino también, hermanos, nuestra comunión como pueblo de Dios, comunión como hermanos, hijos de un mismo Padre. Aquí en el versículo 7, en el texto que leímos al principio, versículo 27, mejor, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo ánimo, hermanos. La iglesia de Cristo es una comunidad, ¿verdad? Es una unidad, estamos unidos, eso solemos recordar siempre en la cena del Señor, ¿verdad? La mesa que bendecimos, el pan que partimos, es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Sí? La comunión es. Entonces, por eso es que para comer dignamente, para estar dignamente, para vivir como es digno del Evangelio, digno del cuerpo de Cristo, entonces tenemos que considerarnos unos a otros, hermanos. Así nos manda la palabra del Señor, vivir en la iglesia. Un poquito más adelante en el capítulo 2, ahí en Filipenses, en el versículo 3, viene también a colación, vamos a traer también, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis, dice, por contienda o por vanagloria. San Juan, capítulo 13, versículo 35. San Juan, capítulo 13, versículo 35. El Señor Jesucristo dijo de esta manera: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y en el versículo anterior dice que ese es el mandamiento nuevo, ¿sí? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un versículo más en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3. Dice en el versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es una conducta digna del Evangelio, digna de quienes han creído el Evangelio de Cristo. Y conduciéndonos así, eso es indicio de salvación. Eso indica, eso nos muestra como personas que han conocido, que conocen al Salvador. Eso es indicio de salvación, así como la oposición al Evangelio es indicio de perdición. Eso leímos también aquí en el versículo 28. En nada intimidado, dice, por los que se oponen, porque para ellos es indicio de perdición, pero para ustedes es indicio de salvación, y esto también es de Dios. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué traigo esto a colación aquí? Porque indicio de salvación, dice, es como un sello que indica, que marca, que
asegura que nosotros sí realmente pertenecemos al Señor. Por eso el Señor conoce a los que son suyos, porque están sobre el fundamento que es Cristo. Y el Señor les conoce. Y aquel que invoca el nombre de Cristo, entonces que se aparte de iniquidad. Que viva en santidad, que viva en obediencia, como es digno del Evangelio. Es nuestro sello de pertenencia a Cristo, lo que el mundo puede ver y lo que el mundo necesita ver. Lo que Dios ve, ve porque tenemos el sello del Espíritu Santo, ¿sí? Él sabe quiénes somos. Pero, como dice en Santiago, tenemos que mostrar nuestra fe por nuestras buenas obras. Así debe ser, hermanos. Para eso el Señor nos dejó aquí, para que las personas puedan ver la luz de Cristo brillando en nosotros a través de nuestras buenas obras, de nuestra obediencia. Y si es así, hermanos, entonces no somos intimidados, porque nadie puede hacernos daño. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Quién puede hacernos daño así? El Señor dijo, no tengan ustedes miedo de los que pueden matar su cuerpo. Ya sabemos en quién estamos. Así dijeron los mártires, así dijo Policarpo, por ejemplo, ¿verdad? Renunciar, renegar de Cristo, le decía el que le estaba ahí por quemar, y no te vamos a quemar. Y él decía, no, que ahora a mis 80 y tantos años voy a renegar si yo le serví toda la vida. Un ratito nomás se va a prender este fuego, ¿sí? Y después voy a estar con el Señor, con mi Señor, ¿sí? En cambio, el fuego del infierno, les dijo ahí, sí, ese sí es para la eternidad. En nada intimidados, hermanos, en nada intimidados. ¿Quién nos puede hacer daño? Cuando estamos firmes, sabiendo en quién hemos creído y obedeciendo a aquel a quien invocamos como Señor, aquel que nos ha salvado, nos ha librado por medio de su gracia en Cristo Jesús. Este es, hermanos, esta salvación, este sello, esto de Dios, dice aquí en el versículo 28, dice, y esto de Dios, porque de Dios es la salvación, de Dios es la fe, de Dios es el fundamento, de Dios viene esta conducta digna del Evangelio, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Es como que Él nos provee el equipamiento, la armadura, las herramientas, y nosotros tenemos que poner manos a la obra para hacer aquello que dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos salvos por gracia, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa, hermanos, es la conducta digna del Evangelio. Aunque incluso tengamos que padecer, dice aquí, no solamente nos concede a causa de Cristo creer en Él, sino también padecer. Hasta ahí, hasta el padecer por Él nos es concedido. Que el nombre de Cristo sea alabado en su iglesia ahora y hasta que lleguemos a su presencia por la eternidad. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por la palabra que nos diste y en la cual, Señor, somos día a día enseñados, exhortados, animados. Sabemos, Señor, que en Cristo nada ni nadie puede ya hacernos daño y que nada, ni presente, ni porvenir, ni la vida, ni la muerte nos puede separar
de tu amor que tenemos en Cristo. Gracias por esta mañana y gracias porque en tus manos también somos instrumentos para llevar con la palabra y con el testimonio el mensaje de que solamente en Cristo hay salvación.